a través de todo el tiempo, y lo creemos así, que la salvación es gratuita. Amén. ¿Se alegran por eso? Gloria a Dios. Pero esa salvación es la que teníamos nosotros que haber pagado. Y teníamos que haber pagado dando la vida o muriendo. Esa salvación que para nosotros sí es de gratis. Esa salvación sí es de gratis para nosotros, pero alguien tuvo que pagar. A su nombre. Qué bonito es cuando nosotros tenemos una deuda y alguien nos dice: ya la pagué yo. Nosotros estamos con aquel dolor de cabeza, con aquella preocupación, con aquella decepción. Tengo que pagar. Y alguien nos dice: no te preocupes, yo ya la pagué. Gloria a Dios. Denle ese aplauso a la gloria de nuestro Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 23, se nos dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Qué tremendo eso, si no hubiera habido alguien que pagó. Pero en Romanos capítulo 5 y versículo 12 dice: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Por medio de un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Romanos capítulo 3, versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿A quién pueden declarar justo? Si está pagando una condena en los tribunales, en un presidio, lo van a declarar justo hasta que cumpla todos los años que le cae la condena, o cuando alguien llegue a pagar una fianza. Lo van a declarar justo a alguien es decirle: ya no debes nada. Declarar justo a alguien es decirle: ya no tienes ninguna condena. Dijo el apóstol Pablo que no hay ninguna condenación. Romanos 8:1. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Denle ese aplauso a la gloria de nuestro Dios. Siendo justificados gratuitamente. ¿Cuánto pagó usted? ¿Cuánto pagué yo? No hemos pagado nada, porque Cristo pagó en la cruz. Mediante la redención, dice que es en Cristo Jesús. El precio de esa redención es la muerte de Jesucristo. Nosotros no pagamos el precio de nuestra redención. Es una deuda imposible para nosotros de pagar. Nadie podía pagarla, al menos que tenía que morir. Jesucristo lo pagó por nosotros. No tenemos ningún medio para pagar por ello, porque podríamos decir, espiritualmente en bancarrota, o sea, sin nada para pagar ese precio tan alto. Nuestro Dios es infinitamente rico. Él lo pagó, Él lo hizo no solo por una persona, lo hizo por toda la humanidad. Él nos sustituyó comprando nuestra redención con la sangre de su propio Hijo. ¿Sabe qué es redención? Redimir es pagar el precio que que un secuestrador pide. Los secuestradores
raptan a la gente y luego están pidiendo dinero para dejarla libre. Eso se llama redimir, volver a comprar o pagar el precio de algo que ha sido o por algo que ha sido nuestro ya. Él pagó el costo total de nuestra salvación, de modo que nuestra salvación fuera para nosotros un regalo, que fuera para nosotros en verdad de gratis, porque Jesucristo nos redimió por el pago de su propia sangre. ¿Quién podía haber hecho eso? Nadie, ningún hombre en la tierra. Él pagó con su sangre, Él derramó su sangre, Él dio su vida. La sangre es la vida, Él dio la vida por nosotros. Dios puede en su gracia ofrecernos libremente la salvación a través de la fe como un regalo gratuito. Eso es todo lo que usted y yo necesitamos, fe. Solo fe. Dijo el apóstol Pablo: por gracia sois salvos por medio de la fe. Gloria a Dios. Él nos ofrece libremente la justicia. Él nos ofrece, Él sigue ofreciendo. Quiere decir que Él no solamente nos salvó, sino que sigue salvando a la humanidad. Él sigue ofreciendo. Por eso Él dice en una de sus palabras: todo el día extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi salvación no quisisteis, dice Dios. Cuando Él dice todo el día extendí mi mano, es todo el tiempo que la persona tiene oportunidad. Dios está con su brazo extendido llamando: vengan a mí, dice el Señor. Aleluya. Romanos capítulo 3, versículo 22 al 25 dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios no se está acordando de nuestros pecados, hermano. Dios no se está acordando de ellos. Dios no dice: me debes aquel, me debes aquello. Dios nos perdonó. A su nombre. Eso es justificación por gracia, gratuitamente. El regalo ha sido pagado por completo. A su nombre. El regalo ha sido pagado por completo. Dios me está diciendo que tenemos que hacer algo. Hay gente que todavía está tratando de pagar, como que si Dios no hubiera pagado por completo. Hay gente que piensa que tiene que hacer algún sacrificio, que tiene que hacer algo para salvarse. No, la salvación se recibe, dije, por fe. La salvación se recibe recibiendo a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Me doy cuenta de que Jesucristo es mi redentor y que Él derramó su sangre por mí como su rescate. Es bueno que nos demos cuenta de eso. También me doy cuenta de que mi salvación ha sido comprada. Fue comprada a un precio muy alto, al precio no menos que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Romanos 6, 10. Dice: porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias.
ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Gloria a Dios, porque estemos bajo la gracia, porque hayamos sido justificados, porque hayamos sido perdonados, porque alguien ya pagó el precio. No quiere decir que vamos a vivir una vida libertina o con libertinaje, sino que siempre tenemos que vivir sometidos a la palabra, porque no estemos viviendo bajo la ley, sino bajo la gracia. No quiere decir que vamos a vivir la vida que se nos dé la gana. Tenemos que vivir la vida apegados a la palabra y a la justicia de nuestro Dios. Podemos ver la historia de David. David actuó irresponsablemente y su accionar tuvo consecuencias. El diablo siempre sigue diciendo: no te va a pasar nada, no te vas a morir. Y como muchas veces le creemos más, dije, a la mentira, a Satanás que a Dios, porque Satanás siempre presenta las cosas bonitas, atractivas, provocadoras, tentadoras. El ser humano se inclina allí, pero al final esto trae consecuencias graves. En todo el segundo libro de Samuel, capítulo 11, del versículo 1 al 15, nos damos cuenta de cómo el problema que tuvo David. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Primero problema. O sea, como muchas veces se le abren las puertas al enemigo. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa.
Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más alto de la batalla, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Cuando leemos este pasaje, hermanos, amigos, nos damos cuenta la astucia de David. Él creyó: esto me va a salir bien. Pero ¿qué manifestó David en eso? Número uno, negligencia. Negligencia en los asuntos de su reino. Debía estar en la guerra, pero se quedó en Jerusalén, decía el versículo 1. Mientras los demás andaban en la guerra, David se quedó en Jerusalén. Siempre que nos hallemos fuera del deber, nos encontraremos en el camino de la tentación. Siempre que no estemos haciendo lo que se nos pide que hagamos, nos encontraremos enfrente de la tentación. Número 2, aparte de negligencia, número 2, apego a la comodidad. Eso manifestó David: apego a la comodidad y al ocio. ¿Qué es ocio? Cuando yo escuchaba esta palabra, los ociosos, decía: ¿quiénes serán los ociosos? Los ociosos es la gente que no quiere trabajar. El ocio es el tiempo, podría ser el tiempo de descanso, el tiempo en el que no se está haciendo nada. David manifestó el apego a la comodidad y al ocio. Decía el versículo 2 que al caer la tarde se levantó David de su lecho. Es la cama. La cama es el lecho. Al caer la tarde se levantó David de su lecho. Entonces podríamos, o dijo alguien, el ocio es la madre de todos los vicios. El ocio es la madre de todos los vicios. La cama de la pereza resulta con frecuencia la cama de la impureza. Número 3, ¿qué manifestó David? Debilidad espiritual. Debilidad espiritual. Por no apartar sus ojos, arriesgó su integridad. Dice que se salió al terrado y vio a la mujer de Urías que se estaba bañando. Debilidad espiritual. Y es que si no oramos, si no ayunamos, si no nos congregamos, si no nos preocupamos por las cosas espirituales, vamos a estar expuestos, vamos a ser atraídos a mirar aquellas cosas que nos van a apartar del propósito divino de Dios. Él arriesgó su integridad. Vio a la mujer que se estaba bañando, y dice el versículo que era una mujer hermosa. Vio desde el terrado de su casa real, a esta mujer. Integridad es hacer lo correcto aunque nadie nos esté mirando. A su nombre. Porque dije que David manifestó su debilidad espiritual por no apartar sus ojos, arriesgó su integridad. Muchas veces nosotros nos cuidamos del ojo de la gente, pero si nadie nos está mirando, nos pasa la del ladrón. El ladrón anda buscando cuando quiere robar. Solo se asegura que nadie lo esté mirando. Y hoy con la tecnología de las cámaras, hasta se olvida de las cámaras que lo están enfocando. Muchos han sido ya detectados por cámaras de vigilancia. Pero el ladrón, eso es lo que hace. Bueno, cuando es un poco temeroso, ahora parece que ya no se esconden. Ahora en medio de la gente, a la luz del día, roban aunque estén rodeados de mucha gente. Pero saben robar, porque agarran las cosas como que si ellos fueran los dueños. La gente los está mirando
y piensan que es el dueño. Alguien se metió al carro que no es de él, lo encendió y se fue. Y los que están mirando piensan que él es el dueño. Vaya, se fue el señor, se fue la señora. Y es el ladrón que se lo lleva. Agarran la bicicleta como que ellos son los dueños. Y cualquiera que lo está mirando piensa que él es el dueño, se fue. Agarran cualquier cosa y ya no están buscando que nadie los mire, sino que las agarran como que si ellos son los dueños. Por eso el que no sabe, con la primera vez que quiere hacerla, cae. Porque anda siempre mirando para todos lados. Entonces la gente dice, ese algo quiere. Alaban al Señor. Pero integridad, dije que es hacer lo correcto aunque nadie nos esté mirando. De día y de noche, en la ciudad, en la aldea, en el monte, donde quiera. La integridad tiene que depender del mismo temor de Dios a su nombre. Pero a causa de su pecado tuvo consecuencias. O sea, no fue de gratis. No se quedó así nomás. Sufrió las consecuencias. En segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, en los versículos del 1 al 10, nos damos cuenta de las consecuencias. Cómo Dios manda a un profeta para que le hable a David. Y David, hermanos, al oír las palabras del profeta, el profeta le dice que qué se debía hacer con ese hombre que hizo tal cosa. David dijo, ese hombre tiene que pagar. Ese hombre tiene que pagar 4 tantos más. Solo les quiero leer un par de versículos de este pasaje del capítulo 12. En el versículo 5, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. En el versículo 6, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David no se da cuenta que él está dando una sentencia que al final es para él. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel, no te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa. Mire este versículo 8, qué bonito. Segundo de Samuel capítulo 12 versículo 8. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Pero esto es lo bonito que les digo. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. David era un hombre bendecido. Dios le había dado tantas cosas. Y dice, y como si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Hermano, Dios da la bendición sin medida. Dios da la bendición para aquellos que viven en integridad, para aquellos que son fieles, para aquellos que son temerosos. Dios no está diciendo, ya le di, al que tiene se le dará y tendrá más. A su nombre. Versículo 9, le dice Natán, el profeta, a David, ¿por qué pues pusiste o tuviste en poco la palabra de Jehová, diciendo o haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Según David, nadie sabía. Y es el problema. Hermanos, cuando vamos a pecar, nos parece que nadie se va a dar cuenta, nos parece que nadie sabe, porque Satanás le ha dicho, Satanás le da el mensaje, no te va a pasar nada. Pero después paga con cualquier cosa. El versículo 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Y mire, la paga. La espada nunca se apartó de su casa. Así como se le dijo,
Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. La espada no se apartó. Pagó David, dijo: a ese hombre debe de pagar 4 tantos. David pagó los 4 tantos. David pagó lo que él mismo dijo que se debía de dar de condena a aquel hombre, pues por haber asesinado a Urías, 4 de sus hijos murieron. Él mató 1 y a él le mataron 4 prematuramente. El hijo nacido de su mujer, o sea, del adulterio que tuvo con la esposa de Urías. Amnón en manos de Absalón, 2 hermanos. Absalón a manos de Joab, otros 2 hermanos. Y a Adonías por orden de Salomón. La familia, hermanos. A veces yo creo que David de seguro estaba diciendo, como muchos: ¿por qué me estará pasando esto? Ni bien he salido de una y estoy cayendo en otra. ¿Qué estaré pagando?, decimos muchas veces. Yo creo que debemos de saber que nada es de gratis. Debemos de saber que todo se paga. Porque se le había dicho a David, como si esto fuera poco. Si esto fuera poco, Dios te habría dado mucho más. Y aquí, si esto fuera poco, de que sus 4 hijos murieron y por mano de sus mismos hermanos, 2 de los hijos de David cometieron inmoralidad similares a las de que él cometió. Las consecuencias del pecado son terribles, hermanos. El pecado siempre lo va a llevar más lejos de lo que quisiera ir. Lo va a retener más tiempo del que quisiera estar. Y le va a costar más caro de lo que quisiera pagar. Eso es el pecado. No nos engañemos. Aunque el pecado puede ser tentador, Dios siempre tiene algo más grande para nuestras vidas. Satanás ofrece cosas bonitas y aparentemente buenas, pero más bueno y más bonito es lo que Dios tiene preparado para nosotros si resistimos aquellas cosas. Dios ha establecido límites para el placer y no tener que ver con cuánto, sino cuándo. Y es el matrimonio. ¿Y con quién? Con su cónyuge. No es así para estar pensando que hay libertinaje. Dije que el que estemos viviendo en el tiempo de la gracia no quiere decir que vamos a vivir haciendo lo que nos dé la gana. Hay restricciones en la palabra siempre. La Biblia nos advierte en cuanto a no deshonrar el lecho matrimonial, y agrega que el que comete adulterio no tiene sesos. O sea, no tiene mente, no tiene pensamiento. Dice Proverbios capítulo 6, versículos 32 y 33. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Versículo 33 dice: heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Qué terrible esto. Esto nos invita a pensar seriamente en nuestro futuro. ¿Qué queremos nosotros para mañana? ¿Qué queremos nosotros para el otro año? ¿Qué queremos nosotros para nuestros hijos? ¿Qué queremos nosotros para nuestros nietos, para nuestros bisnietos, para nuestros tataranietos y todas las generaciones que puedan salir de nosotros? El problema de David, las consecuencias las pagaron sus hijos y sus nietos, porque se le dijo: nunca se apartará la espada de tu casa. Las decisiones de hoy
determinarán nuestro destino. Hay gente que dice, ese es el destino. El destino uno lo determina, uno lo hace. En Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. David actuó guiado por sus impulsos y no por sus convicciones. Qué terrible eso. David conquistó pueblos y naciones, pero fue derrotado por su propia pasión desordenada. Una vez decíamos que el peor enemigo del hombre es uno mismo. A veces estamos echándole toda la culpa a Satanás, diablo mentiroso, diablo, y al final estamos haciendo la voluntad de él muchas veces, pero nos olvidamos de nosotros mismos. Dice la Biblia que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nosotros tenemos que vivir, hermano, crucificando esta carne, porque el peor enemigo somos nosotros mismos. El peor enemigo es la carne. El peor enemigo es el desorden, las pasiones desordenadas. El amor de Dios es incondicional. En cambio, su presencia está condicionada a nuestra obediencia. Si queremos la presencia de Dios, tenemos que mantenernos en obediencia, en integridad. Porque las consecuencias del pecado sexual tampoco es gratis. David pagó. En este capítulo 11 del segundo libro de Samuel se relata la historia del pecado de David con Betsabé. Pero en el Salmo 38, hermanos, observamos las consecuencias de esta desafortunada conducta de David. David sufrió. En el Salmo 38 nos damos cuenta en el versículo 1, 2 y 6 la agonía espiritual. Durante el tiempo de su pecado no compuso ningún salmo. Todo el día, dijo David, ando triste. Versículo 6, cabizbajo y deprimido. Su alma estaba seca como un árbol durante el invierno. David estaba sin gozo. A veces, ¿sabe cómo le descubrieron o cómo encontraron quién se había robado el lingote de oro allá? Cuando se les había prohibido agarrar cualquier cosa de la ciudad que iban a destruir. Dijeron, reúnanlos, llámenlos por nombre, por tribus, por familias, y ponlos a decir gloria a Dios, que den gloria a Dios. Y cuando llegó el turno del hombre que se había robado aquel manto y aquel lingote de oro, le dijeron, da gloria a Dios. Y él no pudo dar gloria a Dios. Dijeron, este es. Su conciencia lo acusó, su conciencia lo ató y no pudo alabar, no pudo glorificar, no pudo dar gloria a Dios porque había pecado en él. Y dijeron, este es el que se ha robado, este es el que ha tomado del anatema. Hay que matarlo. ¿Qué más de David? David sufrió tormento físico. Dice el versículo del 6 al 10, encontramos que aunque no todas, pero muchas de las enfermedades del cuerpo son el resultado directo de algún pecado no confesado. Así que Santiago dijo en su palabra, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas los unos a los otros. A su nombre. Número 3, aislamiento social. Todo eso trae el pecado. La gente que tiene sus pecados ocultos no se quiere dejar ver, no quiere encontrarse mayormente con los hermanos porque le van a decir Dios le bendiga. Se aísla, se aparta, se ausenta. ¿Qué le estará pasando al hermano? Aislamiento social. Del versículo 11 al 6 encontramos que el pecado nos aleja no solo de Dios, sino también de las personas que más amamos. David reconoció su soledad al decir, mis mejores amigos y hasta mis parientes
se mantienen a distancia. David pudo engañarse a sí mismo y engañar a otros, pero tal vez por un tiempo. Pero Dios, el ojo de Dios está allí siempre. Número 4, ansiedad emocional. David estaba experimentando, estaba sufriendo eso, ansiedad emocional. Del versículo 17 al 22, estoy en Salmos capítulo 38. En verdad estoy a punto de caer, dijo, voy a confesar mi pecado, pues me llenan de inquietud. David perdió la paz, pagó un precio muy alto por un momento de pasión descontrolada. David, oiga esto, David aprendió un principio básico. Uno no puede violar las leyes de Dios y obtener felicidad duradera. Una conducta como el problema de David afecta la relación con Dios. Y así tantas cosas que podríamos decir de David en todo este capítulo 38. Pero quiero decirles, terminar con esto, que mientras más cerca de Dios caminen o caminemos, menos espacio habrá para que se interponga algo entre usted y el Señor. Debemos de caminar cerca del Señor, porque todo pecado al principio es atractivo, luego aterrador. Al principio es fascinante, luego una locura. Al principio engaña, luego condena, promete vida y produce muerte. Es lo más desilusionante del mundo, el pecado. Por eso dice la palabra que la dádiva de Dios es vida eterna. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es bueno es el Señor. Pónganse de pie, hermanos. El valor de la gracia y el precio del pecado. Gloria a Dios. Levanten sus manos para que le demos gracias a Dios por la vida, aunque no la merecemos. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra, están destituidos de la gloria de Dios. Yo creo que es un momento para reflexionar. Es un momento para decirle: Señor, yo estuviera muerto, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Tú quisiste darme oportunidad, dígaselo, hermano, amigo. Yo fuera hombre muerto, mujer muerta, pero tú quisiste, tú pagaste el precio que yo tenía que pagar, era dar la vida o morir. Pero tú moriste en mi lugar. Tú diste tu vida, tú derramaste tu sangre, tú pagaste el precio, y ahora yo puedo gozar de ese regalo tan grande que es la salvación de mi alma. Aleluya. Vamos, hermano, el Señor está aquí. Él sigue con sus brazos extendidos diciendo: yo pagué el precio, yo pagué por ti. El Señor sigue llamando: vengan, entren de gratis, porque yo ya pagué. Aleluya.